Buenos días, bienvenidos a el Museo Romanista. Mis compañeros Diego Enrique Gutiérrez Monter y Emilio Gerardo Bravo y yo, Errejón Oropesa Alexandra Araceli, les daremos un breve recorrido y una explicación sobre el Principado y el Dominado, haciendo una breve comparación entre la organización política de ambos periodos y la evolución de la jurisprudencia en cada periodo, las fuentes formales y no formales del derecho y su periodización política jurídica. En esta sala les hablaremos sobre el Principado y su organización política. Esta etapa es una etapa de transición. ¿A qué me refiero con esto? El orden que se seguía en la República con la organización política de sus magistrados perduró hasta el Principado, pero cabe decir que el Principado en su etapa inicial solo lo mantuvo a las magistraturas por un periodo. Su organización política era el príncipe con potestas y su burocracia. Las magistraturas, que son el efecto de transición de la República hacia el Principado, el Senado, el cual ahora tendrá potestas y será un cuerpo consultivo, y las asambleas populares. Lo que cambia de este efecto de república, de esta organización de república, hacia esta organización del Principado, es que se injerta la nueva figura que sería el príncipe, en el cual se le puede llamar una diarquía, porque se le conoce como el gobierno o el conjunto de dos, Senado con el príncipe. Poco a poco se fue centralizando más el poder, ya que el mismo Senado había sido el que había otorgado estos poderes extraordinarios al príncipe, convirtiéndolo así en la diarquía ya comentada, el poder del Senado con el príncipe, con poder de dos. Con el tiempo, el príncipe tendría la adquisición del tribuno y del censor, en el cual procuró eliminar a personas incompetentes o reclutar personas competentes al Senado. Él tenía la elección del Senado. Y su burocracia imperial se caracterizaba porque tenía cargos unipersonales y el príncipe era el que regía sobre todas estas, y todos estos cargos estaban a su servicio. En los nuevos cargos podemos destacar la Legatium Augusti, que son los pretores al frente de las legiones, el Prefectus Praetorio, que son los encargados de la Guardia Nacional en los asuntos civiles y criminales, el Prefectus Urbi, que es la representación del príncipe en su ausencia, el Prefectus Vigilium, que son las funciones de policías, el Prefectus Anonae, que son los encargados de la distribución de trigo, el Prefectus Egypti, que es la delegado del príncipe para el gobierno de Egipto, y la Lex Imperium, que es la desaparición de las asambleas populares. Poco a poco Roma se fue centralizando. Dado que Augusto pretendía, o al menos él había comentado esto, que su objetivo era la restauración de la República, pues tras su muerte se desconoció si esto podía haber sucedido, pues ya varias dinastías a su ascenso estaban centralizando aún más el poder. Fue hasta el año 285 después de Cristo cuando el imperio de Diocleciano, quien instaura él un nuevo imperio que sería el dominado absoluto, donde el príncipe se convierte en el dominador de todos los ciudadanos, en súbditos los convierte y es un poder absoluto. La organización política, al inicio del dominado, el emperador era totalmente autoritarista, y así llegaba a su origen divino. Las magistraturas, durante este periodo del dominado, se convirtieron en competencias de carácter civil y encargadas de diferentes funciones administrativas. El Senado se convirtió en una competencia exclusivamente judicial y termina siendo un cuerpo protocolo. Las asambleas y comicios limitan su autoridad y finalmente acabarán desapareciendo. Para reorganizar el vasto territorio, Diocleciano crea la llamada tetrarquía, quien divide él mismo al imperio en dos partes, oriental y occidental. De esta manera, permiten la fundación de Constantinopla, que se dio en el 330,
en donde se centraliza más el poder y es autónomo, político y burocrático, en el cual se destaca la organización del emperador y su burocracia. La organización política bizantina se destaca porque el emperador era comandante militar, legislador único y protector de la Iglesia ortodoxa. Así, había un magister officiorum que controlaba todos los oficios del imperio e informaba al emperador respecto a todas las actividades de súbditos y funcionarios. El aparca de Constantinopla, que era responsable del mantenimiento del orden y debido a aprovisionamiento de la ciudad, controlaba la economía del capital. El cuestor Sacri Paliti, que es el responsable de la seguridad del emperador. El Praepositus Sacri Cubiculu, que era el funcionario de más alto rango. El Sacri Cubiculum, que era el encargado de la administración de la casa imperial. El Sacrim Constituiorum del Constitutionum Principis era el cuerpo consultivo selecto del emperador, y el Senado, quien termina siendo un cuerpo subordinado totalmente al emperador. Su participación más grata y más importante era en la ceremonia de la sucesión del emperador, en el cual consistía en la participación de coronar al emperador. Dado a que tenemos que hacer una comparación del principado con el dominado, pues el poder se centraliza. Se crea un nuevo régimen en el cual es el emperador y su burocracia. Pasa de ser una organización política que es del príncipe y del senado, que es en el principado el senado tiene potestas, es un cuerpo consultivo, y pasa de ser a un cuerpo subordinado totalmente al emperador, en el cual no tiene voz ni voto, solamente es una figura para no alterar. Para terminar la comparación del principado con el dominado, podemos destacar que en el principado el poder era una diarquía, en el cual se dividía en el príncipe y el senado, en el cual el senado tenía potestas y autoridad, y el príncipe tenía todos los poderes extraordinarios. De esta manera, en el dominado podemos recalcar que el emperador era el único que tenía estos poderes, era el único que podía establecer órdenes y todos estaban al mando de él. Y el senado pasa a ser un cuerpo totalmente subordinado, sin potestas. Esta es la comparación que se podía rescatar del principado y el dominado, el cual se parecen mucho, pero cambian. Para comenzar, debemos saber que el principado duró desde el año 27 a.C. hasta el año 284 después de Cristo. Se situó en la época clásica con el fin del periodo helenístico, la clásica alta, la conclusiva y parte de la época posclásica, concluyendo con la crisis del siglo III. El Imperio Absoluto, también conocido como Dominado, duró del año 284 hasta el año 476 en el Imperio Romano de Occidente y en el año 1453 en el Imperio Romano de Oriente. Se situó en la época posclásica, abarcando el periodo prejustiniano hasta el siglo VI, el justiniano el siglo VI y el postjustiniano del siglo VI hasta 1055, y parte de la Segunda Vida hasta 1453 con la caída de Constantinopla. Dentro del mismo principado, evolucionó la jurisprudencia, puesto que al inicio estaba descentralizada y no tenía potestas, lo que la hacía una fuente no formal del derecho en Roma. El principado, por el año 30 a.C., entró en un proceso de centralización por medio de la colegialización y la aparición de la escuela proculeyana de León y la sabiniana de Capitón, los cuales, al tener diferente pensamiento, daba la posibilidad al príncipe de tomar el consejo de la escuela que más le convenga. En el año 130, con el emperador Adriano, la jurisprudencia gana el poder de potestas, lo cual lo hace una fuente formal del derecho. Esto nos lleva a la burocratización de la jurisprudencia por medio del príncipe, creando un grupo selecto de personas,
En esta época, la jurisprudencia seguía siendo clásica y sus últimos representantes fueron Papiniano, Paulo, Ulpiano y Ireneo Modestino. Podemos concluir que al final la jurisprudencia en el Principado terminó siendo centralizada, una fuente formal del derecho, secular. Fue la última parte de la jurisprudencia clásica, fue burocrática y flexible. Para el periodo del Imperio Absoluto o Dominado, se produjo un cambio drástico dentro de la jurisprudencia, puesto que perdió el poder de la potestas y por lo tanto dejó de ser una fuente formal en el derecho. Con la llegada de la influencia bárbara y el cristianismo, la jurisprudencia clásica fue perdiendo su esencia. En este periodo, la jurisprudencia se mantuvo centralizada y comenzó la tendencia a la fijación del derecho o las compilaciones de grandes jurisprudentes clásicos. Adquirió la característica de volverse dogmática, sin realmente crear nuevas soluciones a los problemas y en cambio apelaba a los jurisprudentes clásicos. La forma de citar a los jurisprudentes clásicos hizo que cambiara al tener un efecto de teléfono descompuesto, puesto que cambia las figuras jurídicas originales, por lo que cada uno de los jurisprudentes o compiladores le agregaba o le quitaba. Poco a poco se volvió retórica, siendo persuasiva y justificando las acciones del imperio. Recordemos que el Principado va a ser un periodo de transición hacia el dominado, por lo tanto, las fuentes formales del derecho en el Principado van a cambiar con respecto a las del dominado. Por ejemplo, en el Principado el Senado aún tenía potestas y poder legislativo, lo cual lo hacía una fuente formal del derecho, pero al frente de este y de todas las magistraturas se encontraba el príncipe. Mientras que en el dominado el Senado va a perder potestas y poder legislativo. La jurisprudencia también era una fuente formal del derecho en el Principado, mientras que en el dominado esta dejó de serlo principalmente porque perdió valor jurídico y fue contaminada por los bárbaros y cristianos. Recordemos que la jurisprudencia en el Principado fue una fuente formal del derecho centralizada, secular o separada de la religión, burocrática y flexible, mientras que en la jurisprudencia preclásica o vulgar fue perdiendo su valor jurídico y existía una tendencia por fijar el derecho. Fue dogmática ya que los jurisprudentes de este periodo van a apelar a los jurisprudentes del periodo anterior o, en otras palabras, a los jurisprudentes clásicos. A su vez, las leyes comiciales también fueron una fuente formal del derecho en el Principado, las cuales posteriormente se van a transformar en las leyes datas o en las leyes del príncipe. Además, con la Lex Imperium Vespasiani, los comicios van a ceder sus facultades legislativas al Senado y al príncipe, y los Senado Consultos se van a convertir en el Oratio Principis.